¿Puede invadir Estados Unidos a México o tal vez lo modifica un poco? ¿Qué consecuencias habría para Estados Unidos si invade a México, si ataca a México, si lleva a cabo las acciones que el propio Donald Trump ha anunciado de combatir en tierra a los cárteles de la droga? ¿Y qué hay detrás de estas intenciones de Donald Trump o de estas palabras de Donald Trump? Vamos a platicar a fondo de todo esto con mi querido Daniel Marmolejo, a quien le agradezco muchísimo que esté con nosotros aquí en la comunidad. Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Jesús. Muy contento y muy preocupado, pero estoy aquí contigo para intentar hacer una reflexión y bueno, pues en el medio de esta oscuridad, tratar de iluminar un poco el escenario crítico que estamos viviendo. Muchas gracias, querido amigo. Gracias de verdad por tomar la comunicación. Yo sé que ahorita andas medio enfermo, pero oye, a ver, ¿qué lectura le das tú a estas amenazas de Donald Trump, a este discurso ahora de centrarse, decir voy a atacar a los cárteles en tierra? Eh, Podemos hablar de intimidación, podemos hablar de que obviamente hay algo más en esas declaraciones. ¿Cómo valoras tú, qué lectura le das tú a esto que estamos viendo por parte de Trump hacia México? Bueno, lo primero que debemos de reflexionar es de que estamos frente a un individuo omnipoderoso, que para él los conceptos de territorio, de legalidad, de justicia, de moral, Ujú. incluso pues hacia su propio espacio territorial, han sido desbordados primeramente por la megalomanía de un sujeto que nunca tuvo una oposición real en los esquemas de negocios e incluso de comunicación en los que él logró desarrollarse y multiplicar su riqueza. Entonces es un hombre acostumbrado a no tener frente a sí absolutamente a nada, ni a nadie. Por lo tanto, potenció muchísimo la característica, pues, muy marcada, muy resaltada en él, del narcisista maligno, que es una característica muy generalizada entre hombres de poder, llámese directores de empresas o también presidentes, plenipotenciarios, oligarcas. Son sujetos sin ningún tipo de freno y bueno, pues además él tiene un grupo de sectarios que lo vienen promoviendo, impulsando y con quien él realmente se siente muy cómodo. Por lo tanto, su perspectiva y su visión sería prácticamente la de un emperador, como si fuese un emperador romano o un gran conquistador como Napoleón, aunque siempre Roma e incluso la figura misma de Napoleón Bonaparte porque se regían siempre bajo cierto tipo de códigos. Evidentemente, se cometieron muchas tropelías, pero incluso Napoleón tenía siempre una preocupación y reprendía a sus propias tropas. Ahorita prácticamente en el gobierno de Donald Trump se le ha dado la oportunidad a muchos grupos, como puede ser ICE también, o como pueden ser los intereses económicos, empresariales de sus más cercanos, de hacer lo que quieran, de expoliar sin ninguna preocupación, de tal suerte que los delitos que ya tenía Trump consigo, más todas las operaciones que desbordan el marco constitucional de los propios Estados Unidos, lo ponen en una franca posibilidad de actuar indiscriminadamente. Esto nos debe de preocupar porque la configuración de un escenario de justicia y de derechos ha tenido desde siempre, independientemente de la conciencia moral, y de pues la visión religiosa judio-cristiana que pudo mover a Occidente, la iluminación, la lumbrera de la conciencia humanista. Nosotros vivimos, más allá de cómo se fue desarrollando la justicia en México, mediante un sistema de justicia basado en los derechos humanos, el sistema interamericano, que además es pro persona. Entonces nosotros tenemos como misión dentro del enfoque de la justicia velar por los débiles. Y esto siempre reduce
el riesgo del exterminio y el riesgo de la destrucción. Pero Trump no tiene ninguna conciencia de esto. Tampoco lo podemos confrontar dentro de un ámbito de la cultura. Y como él ha manifestado, su propia moral es lo que le generaría en determinado momento un límite. Pero en las figuras que desbordan las líneas, pues de la conciencia, nosotros no podemos suponer que él va a actuar con una moral, pues que se base en la ética universal. Y en todo caso, cuando no existe un referente que pueda justificarse dentro de las corrientes filosóficas del pensamiento, que también le han dado conciencia y forma a los tratados internacionales, a las leyes, al derecho internacional, a los pactos sociales de las naciones, pues evidentemente estamos frente a un tipo despiadado y cruel que en la condición de un narcisista maligno no toca con los sentimientos ni se preocupa por los efectos de sus actos. Así que lo que estamos viendo claramente es una ofensiva verbal que ha venido sosteniendo, pero en su primer mandato no tuvo, aunque ha habido prácticamente un genocidio en Gaza desde hace muchas décadas, no tuvo el aliento suficiente para desbordarse como lo está haciendo ahora, porque bueno, ahora tiene a una bola de tecnofascistas y el planteamiento de la moral en un fascista sería una pseudo moral. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, tratando de entender de que no tiene una ética justificable de la racionalidad, pues es una ausencia genuina de la moralidad. Por lo tanto, nosotros debemos de considerar realmente como viable el hecho de que él quiera penetrar en México. Ahora bien, no es la agenda únicamente de Trump, es la agenda imperial norteamericana. Hallaremos alguna diferencia entre Trump y el pasado, pero regularmente era necesario establecerse bajo un cierto código de ética y bajo ciertas legalidades para que los actos no fueran visibles como los perpetrados históricamente en los golpes de Estado. Puedo señalar los más recientes, desde Salvador Allende hasta la presidencia de Honduras de Zelaya, que fue decapitada, pero lo hacían en conjuras, lo hacían tras bambalinas, lo hacían en la Casa Oval, pero ahora abierta y sin ninguna discreción señalan cuáles van a ser sus actos. Por lo tanto, en el enfoque norteamericano de la legalidad que llevó, pues, en el caso del presidente Nixon a su renuncia, y de otros actores políticos que se vieron involucrados en problemas, como lo fue Ronald Reagan o el mismo George Clinton, William Clinton. En realidad, hoy no tenemos ninguna contención desde el punto de vista legal. Por lo tanto, lo que podemos suponer es de que si el sistema legal en Estados Unidos está en franca decrepitud y que el sistema de legalidad de las naciones es insuficiente, el ataque a México parece ser inevitable. Pero yo quería sumar una reflexión necesaria en este momento. Hablamos de los Estados Unidos y podemos hablar tanto en el ámbito injerencista, en el ámbito imperialista norteamericano, sobre la agenda de un Estado-nación, pero hoy ni siquiera puedo yo hablar de Estados Unidos. Hablaría de Donald Trump, que utiliza a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que utiliza a las estructuras opresoras policiales de los Estados Unidos, que utiliza a los servicios secretos que según iba a combatir, los utiliza realmente como un patrón de operaciones para articular los beneficios de las grandes corporaciones que intentarían avanzar en la expoliación de los recursos naturales del planeta. ¿Qué significa esto? Significa que no son los Estados Unidos y que ni siquiera las ganancias que se obtuvieran por el robo del petróleo en Venezuela pasarían a una tesorería, pasarían a una hacienda, pasarían, sino que estarían a merced de los terribles depredadores que ya no los podemos considerar tiburones, sino unas orcas que se estarían consumiendo al mundo. Entonces es
una burocracia en un nivel máximo de depredación, pero donde el Estado en realidad no significa nada. Oye, ese punto de, como bien determinas, hablamos de una corporación armada, mi querido Daniel, en un momento dado, y dos, en este punto, ¿qué reacción podría tener México ante esta andanada por parte de la Unión Americana en un momento dado como respuesta? Estaríamos hablando de, pues, ejércitos reales, auténticos, pero que estarían saliéndose de los esquemas de legalidad. Y antes de dar respuesta a la cuestión de México, fíjate que estuve hojeando un libro que me parece fundamental, que Ujú. se llama Claro. El mundo y sus demonios. Y me encontré en la página 239 de este libro que dice, la separación de poderes de la Constitución de Estados Unidos especifica que este país no puede entrar en guerra sin una declaración del Congreso. Por otro lado, los presidentes tienen el control de la política exterior y la dirección de las guerras, que son herramientas potencialmente poderosas para conseguir la reelección. Entonces, estamos hablando de que hay un esquema de leyes que impide el accionar, pero también hay un esquema de intereses reeleccionistas que avivan las posibilidades de ejercer la guerra como un instrumento. Los presidentes de cualquier partido político podrían verse tentados, por tanto, dice Carl Sagan, a disponer guerras mientras levantan la bandera y llaman a las guerras otra cosa. ¿Cuáles son esas otras cosas? Él señala golpes reactivos de protección, pacificación, salvaguarda de los intereses americanos y una gran variedad de operaciones, como la de la operación Causa Justa. Los eufemismos para la guerra forman parte de una gran clase de reinvenciones del lenguaje con fines políticos. Talleyrand dijo, un arte importante de los políticos es encontrar nombres nuevos para instituciones que bajo sus nombres viejos se han hecho odiosas al pueblo. Entonces, estamos hablando de un nuevo significado que es el narcoterrorismo para la invasión y la expoliación. Ahora, el planteamiento que me parece crucial es qué tiene que hacer México. Por lo pronto, yo subí un tuit en donde estoy pidiéndole a los diputados que abran un periodo extraordinario de sesiones. ¿Y esto qué significa? Que empiecen a hacer espíritu de cuerpo con la presidenta a partir de su presencia física en la Cámara de Diputados. Primero, ellos están recibiendo un sueldo como diputados. Y en segundo lugar, es importante que el poder político esté presente en este momento en activo, no en chat, en activo. Por eso tenemos edificios suntuosos donde pues están los parlamentarios y que se hagan las discusiones en todas las comisiones sobre qué acciones se tienen que hacer para frenar el intento de ataque o para responder al intento de ataque de Estados Unidos y no dejarlo solamente a la creatividad nuestra y a la preocupación de la presidenta y a las decisiones que puede llegar a tomar las Fuerzas Armadas mexicanas y la población civil. Tiene que haber un espíritu de cuerpo legislativo en este momento y es su responsabilidad abandonar sus vacaciones y presentarse a la Cámara de Diputados. Debe de reformarse también los artículos que corresponden a la traición a la patria, porque es importante determinar la proscripción de partidos políticos que sirvan a intereses, que abastezcan sus operaciones con recursos del extranjero o recursos privados que pongan en riesgo la seguridad nacional. Y otra cosa que no han hecho los diputados, diputadas y diputados, y que yo pedí desde que se conformó la 66 legislatura, la actual legislatura, es que se conformara la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, porque las amenazas de Trump ya llevan más de un año que él llegó al poder. Y era necesaria pues la instalación de la Comisión Bicameral, diputados y senadores de Seguridad Nacional. ¿Por qué no lo han hecho? Podemos encontrar comisiones que ni siquiera estén operando en este momento, que ni siquiera han tenido sesiones, y esas comisiones están cobrando, porque son comisiones con presupuesto legislativo, con asesores, que a veces ni tienen los asesores. Los presidentes de comisiones se llevan el dinero
y no tiene ni siquiera los asesores que deberían contribuir al desarrollo y al fortalecimiento del trabajo de comisiones. Pero si eso ya es una aberración, lo que me parece, y van a salir algunos diputados a criticarme, no me importa, soy testigo. Pero lo que sí es fundamental en este momento es la instalación de la comisión bicameral. Pudiera ser que el Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad Pública, el Centro Nacional de Inteligencia no tuvieran, o la Secretaría de Gobernación, no tuvieran la confianza en las y los legisladores para presentarles la agenda de seguridad nacional. Pero bueno, pues hagan una elección de quiénes son los legisladores seguros para trabajar en esta comisión. Al menos deben de saber por dónde pueden llegar el intervencionismo norteamericano. Yo le pregunto ya a un diputado y me puede decir, ah, pues va a ser por mi rancho, ¿no? No, pues yo no tengo idea. No, va a haber una intervención. ¿Cuándo? Yo estaba de vacaciones. Entonces necesitamos alertarnos en este momento y atender críticamente la responsabilidad. Y no solamente los legisladores, ahora nos toca a los ciudadanos reflexionar que es viable, reflexionar que el tipo no tiene freno, reflexionar que su moral es una submoralidad, no la podemos considerar en el espectro de la ética universal, porque no respeta la integridad de las personas ni la justicia y promueve la desigualdad y promueve evidentemente la intervención militar y además las masacres. Y bajo todos estos argumentos no podemos estar las mexicanas y los mexicanos pensando que es una fábula. Es viable porque está totalmente promovida la intención por Joe Lansdale de Palantir, por Alex Karp también, que están todos locuaces, por Elon Musk, por Bill Gates, por Mark Zuckerberg. Todos estos son locuaces que tienen las grandes corporaciones. En algún momento les han puesto el freno, pero también están muy desbordados en el afán de intervención. Y ahora lo que nos queda claro dentro de lo que pueda suceder es de que no vamos a tener el respaldo ni de China ni de Rusia. Pudiéramos tener una determinada solidaridad de Colombia, una determinada solidaridad de Venezuela, una determinada solidaridad de Brasil, pero lo siento como no relativamente consistentes o insuficientes para el nivel que podemos enfrentar. Entonces, en 2019, cuando Trump intentaba reelegirse y que tenía el tema de los aranceles, siendo presidente de los Estados Unidos todavía, pero iba a entrar en la etapa de reelección que la ganó Biden, yo le pregunté al presidente de la República sobre la posibilidad de que se promoviera desde Estados Unidos un movimiento cívico-cultural para evitar que Estados Unidos y Donald Trump actuara en la determinación de imponer el 25% de aranceles. Esto era al término de su primer mandato y en el camino de la aspiración. Mi mensaje no era para el secretario de Relaciones Exteriores que estaba ahí y que salió a responderme. Y había habido o hubo una acción multitudinaria en Tijuana que el presidente de la República retomó en ese momento junto con el mensaje que dio a los ciudadanos. En realidad, yo lo que estaba señalando es que con la enorme cantidad de mexicanos que deben de estar cerca de los 40 millones dentro de Estados Unidos, solamente estamos hablando de que inmigrantes pudieran estar sobre un monto de 10,7 millones, ¿sí? Y por el valor del trabajo que tiene la migración en Estados Unidos, el movimiento cívico-cultural sería dentro de los Estados Unidos y sería impresionante. ¿Qué nos queda a nosotros? Además de señalar que el tema del narcotráfico sería un planteamiento, como lo establece Carl Sagan, de un eufemismo sobre la guerra, nosotros tenemos que hacer una resistencia también en México y tenemos un mundial de fútbol que quizás sirva para ello, incluso para boicotearlo. Mi querido Daniel Marmolejo, siempre es un gusto y un placer escucharte y aprender de ti, querido amigo. Muchas gracias por estar con nosotros. ¡Viva México!
cabrones.